libro de Apocalipsis vamos a estar leyendo en el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 1 en adelante. Es un pasaje conocido, predicado, que hoy le pido al Señor la gracia para que su Espíritu Santo lo haga nuevo en nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí leemos, y en el verso 4 lo retomamos dentro de unos minutos. Ya conocen ustedes que antes de darle la revelación del futuro el Señor a Juan en el libro de Apocalipsis, le da una revelación para el presente de las 7 iglesias que estaban en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. A cada una tiene Dios una cosa que decirle. Y dicen los que saben que cada uno de los mensajes a las iglesias representa una época de la iglesia a través de la historia, pero creo que más allá de eso eran iglesias reales, con una necesidad real a la que se le estaba dando un mensaje literal para su tiempo, para esa iglesia. De modo que en lo primero que me quiero detener es que el libro de Apocalipsis, al que solamente asociamos con eventos futuros, encabeza su mensaje dirigiéndose para cubrir una necesidad presente. Y es que la revelación de Dios no comienza conociendo cosas futuras, sino conociendo mi situación presente, mi necesidad presente y lo que Dios demanda de mí ahora. Es bueno saber todo lo demás, pero saber cómo estoy ahora y lo que quiere Dios de mí ahora es prioritario. De modo que el Señor habla a la iglesia de Éfeso y le manda un recado al pastor y dice: decirle al pastor de la iglesia de Éfeso lo siguiente: yo conozco tus obras. Y entramos al mensaje. El Señor comienza el mensaje a Éfeso con 3 elogios. El primero: conozco tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, es una iglesia trabajadora. Dense cuenta que además dice tu arduo trabajo. Ya saben ustedes que la palabra arduo es un adjetivo que le añade mérito al trabajo. Es trabajar cuesta arriba, es trabajar cuando hace más calor, es trabajar cuando hace más frío. Conozco tu arduo trabajo, es decir, le dice el Señor a Éfeso: conozco que has trabajado aún teniendo cosas en contra, pero no te has detenido. Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Éfeso es una iglesia trabajadora, no era de las que esperaban que todo lo haga el pastor, que todo lo hagan los obreros, que todo lo hagan los diáconos o líderes de grupos. Era una iglesia que se implicaba. Y eso el Señor se lo tiene que anotar con un aprobado. Porque las iglesias que se implican en la obra tienen un aprobado de parte de Dios. Yo le pido al Señor que nos ayude a ser una iglesia implicada. Implicada en sí misma. Porque implicarte en la obra de Dios, al fin y al cabo, egoístamente hablando, es implicarte en tu bendición. Si la iglesia está bien, tú estarás bien. Si la iglesia crece, tú crecerás. Hasta desde el punto de vista egoísta, implicarte en la obra de Dios te beneficia a ti, me beneficia a mí.
De modo que Éfeso nos da un ejemplo positivo de una iglesia que ha ido más allá de sentarse cada tarde para evaluar el trabajo de los demás. Cosa que hoy ya saben ustedes que está muy extendido en nuestro pueblo. Se ha desarrollado mucho con el tiempo el concepto del culto como un casting, donde sentarme y valorar a ver qué nota le pongo al que canta. Hoy han estado bien, hoy no han estado muy bien. Muchos coros de payos, muchos coros de gitanos. La megafonía muy alta, la megafonía muy baja, mucho coro antiguo, mucho coro moderno. La fulanita tiene el micro más alto que la otra no se la oye. Un casting, a ver con qué velocidad y con qué nervio los diáconos atienden las necesidades de la iglesia, porque ya llevamos el tiempo suficiente hasta para poder comparar los 5, 10, 12 años de un diácono con los del otro anterior, cómo trabajaba uno, cómo trabajaba otro. Si el candidato cumple, si no cumple, cómo han predicado. El caso que al final, sin darnos cuenta, desarrollamos tanto ese espíritu de Risto Mejide, esa mentalidad de casting, donde me convierto en un jurado evangélico y me olvido de ser un miembro activo del cuerpo de Cristo, y me olvido de ser una oveja implicada en la manada, y me olvido de ser parte activa de lo que Dios está haciendo. Pero hermanos, estarán ustedes de acuerdo conmigo cuánta diferencia marcan los que han entendido que son parte del cuerpo de Cristo y que las necesidades de la iglesia son las suyas y que el dolor de la iglesia es el suyo, y no vienen con un espíritu crítico de Risto Mejide a sentarse para ejercer de jurado a ver quién lo hace mejor y peor sin aportar nada, sino los que se levantan y dicen como Nehemías: levantémonos y edifiquemos. Tenemos un Nehemías que marca diferencia, un Nehemías que toma la iniciativa, un Nehemías con visión y pasión de Dios en el capítulo 1, pero en el capítulo 4 matiza la Biblia y dice: el muro fue construido hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. De nada sirve la visión de Nehemías, la pasión de Nehemías, el liderazgo de Nehemías, si no hay un pueblo que edifica piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, casa por casa. Sé que lo sabes, pero déjame que te lo recuerde. Tú también tienes una asignación en el pueblo de Dios. Va mucho más allá de venir a sentarnos y valorar lo que hacen los demás. Es mirar al cielo y decirle con sinceridad: Señor, cuenta conmigo. Quiero ser parte activa de tu obra. Quiero aportar lo que de mí tú estás demandando. Porque las iglesias trabajadoras se llevan el aprobado de parte de Dios. De modo que primera asignatura en trabajo, dice Éfeso, aprobada. Segundo aprobado, dice: no puedes soportar a los malos. Es una iglesia con una moralidad sana, a la que la conciencia todavía le funciona. No puedes soportar a los malos. Es decir, a Éfeso no le gustaba lo que a Dios no le gustaba. Éfeso no normalizaba lo que Dios aborrecía. Era una iglesia a la que la conciencia todavía le funcionaba, para distinguir el bien del mal y decir: eso no es de Dios. ¿Y por qué cabe matizarlo? Lo primero, porque el Señor lo dice, y segundo, porque no a todas las iglesias les puede decir lo mismo. En la Escritura vemos que a Tiatira le dice: tengo contra ti que toleras. Toleras ahí a Jezabel, toleras la doctrina de los nicolaitas. Le tiene que decir a Corinto: se oye que hay entre vosotros esto, esto, esto y esto. De modo que, bíblicamente, Dios no siempre ha podido dar el aprobado a las iglesias en cuanto al posicionamiento contra el pecado, porque a veces la mentalidad del mundo cala en la iglesia sin darnos cuenta. Y la mentalidad de este siglo, la mentalidad que nos rodea, va calando y se va normalizando lo que no es de Dios. Bueno, hijo, que ya no estamos en el año tal, en el año cual, en el siglo tal, en el siglo cual. Y se normaliza lo que no es de Dios. Cuando eso pasa, hay una enfermedad espiritual que va desarrollando
y va comiendo vida espiritual y va restándole salud y utilidad a la iglesia. Amén. Pero Éfeso era ejemplo de una iglesia con una moralidad sana, una conciencia que todavía funcionaba, que se sabía posicionar contracorriente y decir, no vamos a normalizar lo que no es de Dios. Y tengo que decir en esta preciosa tarde que en medio de un mundo donde hay un sistema queriendo manipular la mentalidad de la sociedad, en medio de un mundo donde Satanás está llevando a cabo todo tipo de ingeniería social, porque quiere manipular las mentes y lo está consiguiendo como marionetas, y el mundo está pensando lo que Satanás quiere que piense, está sosteniendo el discurso que Satanás quiere que sostenga. En medio de un mundo donde Satanás quiere por todos los medios infiltrar los pensamientos, los conceptos, los vocabularios y el comportamiento del mundo, que se encuentre con una iglesia impermeable, que se para ante el mal y le dice, te vamos a hacer la guerra, vamos a ir contracorriente, porque has podido conquistarlo todo, pero aquí hay un corazón que no vas a conquistar, aquí hay una mentalidad que no vas a conquistar, como le pasó a Daniel y sus amigos en Babilonia. Lo conquistaron todo menos la mente y el corazón de Daniel y sus amigos. Les cambiaron la ropa, le vistieron de babilónicos, se llamaban Ananías, Misael, Azarías, tenían nombres que glorificaban a Dios, nombres hebreos, les ponen Sadrach, Mesach y Abednego, les ponen nombres paganos, es decir, intentando por todos los medios cambiarles, adaptarles a la sociedad que les rodeaba. Pero un vigía que está por ahí en una torre observando a ver quién se postra y quién no, le dice, rey, hay 3 varones judíos que no se han postrado delante de tu estatua. Los habían disfrazado de babilónicos, les habían puesto nombre de Babilonia, pero el que les ve y a la primera dice, son judíos. Porque no habían perdido el distintivo que les caracterizaba como hombres de Dios. Y yo le creo a Dios por una iglesia que no pierde su distintivo, que no pierde sus principios, que no vende sus convicciones, que se mantiene contracorriente ante este mundo y dice, ante este sistema vamos a seguir diciendo que Dios nos dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Una iglesia que en medio de un mundo corrompido sigue apostando por la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De modo que en moralidad y conciencia, aprobado. Tercer aprobado, ¿me deja que te lo comparta? Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia con discernimiento y sabiduría, que no se comía cualquier cosa, que sabía lo que escuchaba, que sabía lo que aplaudía, que distinguía lo falso de lo verdadero. Ya saben ustedes que esto lo profetizó Pablo. A la que salía de pastor después de 3 años en Éfeso dice, después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y al propio cuerpo ministerial le dice, y aún de entre vosotros se levantarán perversos. Por la luz de Dios, Pablo ve venir que habrá una ola de contagio doctrinal que iba a intentar infiltrarse, inocularse en la iglesia de Éfeso, y lo profetiza y dice, después de mi partida habrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué dice Pablo? No dice, ¿y qué vais a hacer cuando yo no esté? Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es decir, Pablo ve venir por revelación de Dios que viene una ola de contagio doctrinal y que se va a querer meter en Éfeso, pero está con paz y tranquilo. ¿Por qué? Sencillamente porque nunca hizo a la iglesia depender de él, sino que la llevó a depender de Dios. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Si lo que Pablo hace es llevar a los creyentes a depender de él, se quedaría intranquilo, desosegado, cuando se tiene que ir sabiendo lo que viene. Yo no voy a estar para cuidar a la iglesia, ahora qué va a pasar. Pero Pablo había entendido de qué iba esto. Había entendido que no se trataba de crear una dependencia en las ovejas para que sin él no caminasen. Se había dado cuenta que no se trataba de edificar a la iglesia sobre sí mismo, sino sobre Cristo, el Señor.
Y cuando se va tiene toda la tranquilidad de que ha dejado una iglesia cimentada en la palabra. Y dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros, aleluya, y para daros herencia entre los santificados. A Él sea la gloria para siempre. Pablo vio venir el mal, Pablo vio venir la ola de contagio doctrinal, pero se quedó tranquilo porque había fundamentado a la iglesia en la palabra. La profecía se cumplió, los años pasaron y el virus quiso meterse en la iglesia de Éfeso. Pasaron como 30 años y aparecieron los falsos apóstoles. Pero ¿sabes qué pasa? La iglesia de Éfeso estaba tan acostumbrada a relacionarse con apóstoles verdaderos que cuando vio a los falsos dijo, este no encaja, vosotros no tenéis nada que ver. Y además de eso, la iglesia de Éfeso estaba tan acostumbrada a estar cimentada en la palabra de verdad. Estaba también cimentada en las verdades fundamentales de la palabra de Dios, que había fortalecido el sistema inmune. El sistema inmune de la iglesia estaba fortalecido. Y cuando vino el mal lo rechazó y dijo, esto no me lo como, esto no lo creo, esto no lo absorbo, esto no lo recibo. Porque el mal doctrinal no se ataca solo prohibiendo. No vayas, no escuches, no hagas, no te muevas, no respires. No te pongas la chaqueta de esa manera, que así se la ponen los de la doctrina esta de no sé dónde. El mal no se combate solo con prohibiciones, se combate con la verdad. Cuando estamos entrenados en conocer la verdad, aprendemos a distinguir y a rechazar la mentira. Porque el que conoce el original sabrá detectar la copia. De modo que el tercer aprobado se lo lleva a Éfeso por ser una iglesia con discernimiento. Vinieron los falsos apóstoles, Éfeso les dio con la puerta en las narices y Dios dijo, aprobada. Iglesia trabajadora, iglesia de moralidad sana, iglesia con discernimiento. Era bonita Éfeso, ¿eh? Mira si era bonita, mira si puntuaba, que en su carta a los Efesios, del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo no tiene que reprender ni corregir nada en Éfeso. Y mira que Pablo no tenía problemas en corregir, reprender cuando había que hacerlo. Pues en la carta a los Efesios, de principio a fin, no encuentra Pablo ningún tema negativo que tocar. Del principio al final, del capítulo 1 al 6, todo positivo de bendición. No tiene tache. Es la Miss de las iglesias del Nuevo Testamento. Era la que todos querían pastorear, a la que todos querían pertenecer. Bueno, pues llegamos al verso 4. Y en el verso 4 está el giro. El Señor hace un diagnóstico más profundo y después de estos tres aprobados dice, ahora va el suspenso. Tengo contra ti. Choca. Choca que a una iglesia con un perfil tan impecable le digan, tengo contra ti. Señor, ¿qué tienes contra ella si es la iglesia 10? Trabajadora, de moralidad sana, con discernimiento, con conocimiento. La han pastoreado los más grandes del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Y dice Dios, tengo contra ti. Porque habrá cosas en tu vida espiritual, habrá suspensos que solo Dios te podrá poner. Habrá deficiencias que solo Dios podrá ver. Se puede tener un expediente impoluto, una reputación impoluta, ir a la presencia de Dios y que Dios te diga, tengo contra ti. Se puede salir ileso de la evaluación de los hombres, pero suspender en la evaluación de Dios. Porque más allá de la reputación está la realidad que solo Dios conoce, su omnisciencia. Más aún, la decadencia no comienza perdiendo el testimonio. Se puede estar en decadencia y con el testimonio intacto.
Porque ya saben ustedes que, como dice John Maxwell, testimonio es lo que la gente dice de mí. De modo que si aún mi decadencia no ha salido a relieve, mi testimonio es el mismo, nadie tiene nada que decir de mí. Pero internamente Dios está viendo que está pasando algo dentro de mí. Por eso se puede tener el testimonio intacto, pero estar en una decadencia espiritual de la que nadie se ha enterado. Para decaer en el testimonio, la decadencia se tiene que hacer externa y manifestarse. Y entre una fase y otra puede pasar mucho tiempo. Por eso, mientras que el testimonio es lo que la gente dice de mí, la integridad es lo que Dios ve de mí cuando nadie lo ve. Por eso creo que el objetivo no es el testimonio, es la integridad. Hay quien se ha hecho un ídolo de su propio testimonio. A mí nadie me puede señalar, a mí nadie me puede decir. Se ha hecho un ídolo de su propio testimonio y no se da cuenta que hay una decadencia interna en su corazón. Porque está cayendo en la idolatría. Y construyendo un testimonio para gloria de sí mismo y no para gloria de Dios. Por eso el objetivo no es el testimonio, el objetivo es la integridad. Y como consecuencia, el que vive en integridad tiene testimonio. Éfeso, tengo contra ti. Déjame detenerme aquí un minuto más. Cuando le dice Éfeso, tengo contra ti, nos está recordando algo. Hay males que solo brotan cuando nos sometemos al examen divino. Por eso déjame que te recuerde una cosa y que hurgue en tu vida personal un momento. Hay cosas que no verás hasta que vayas a la presencia de Dios y abras el corazón y le digas, Señor, aquí estoy. Que no se trata de lo que yo te diga. Que no se trata de que no te hayan disciplinado. Que no se trata de que nadie te vea. Que no se trata de cumplir con el promedio. Se trata de ir y decir, atención, mira qué oración le hace el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí camino de perversidad. Pastor, ¿qué oración le está haciendo el salmista? Es una oración que da, por así decirlo, respeto, miedo. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad. Dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Te das cuenta? Un corazón sensible a Dios se da cuenta que hay males en mi vida de los que yo puedo no ser consciente. Por eso no me puedo conformar con mirarme yo a mí mismo y decir, no, pues mira, está bien. No me han llamado la atención, no me han disciplinado, no estoy perdiendo puntos, no me han dado un toque, estoy bien. Hay uno que es el que de verdad ve cómo estás y es el que te lo tiene que decir. Por eso hay que ir, descubrirse y decir, Espíritu Santo, tú que todo lo sabes, tú que conoces el corazón, tú que me ves donde nadie me ve, tú que me conoces desde el vientre de mi madre, que no hay nada que te sea oculto. Muéstrame, dime cómo estoy, dime que tengo que cambiar, dime dónde me he comportado mal. Porque hay lepras que solo salen cuando vas a la zarza. Moisés llega, nadie ve nada, pero llega Moisés, el gran Moisés, el libertador, el hombre más potente del Antiguo Testamento. Y cuando llega a la presencia de Dios, Dios dice, métete la mano en el pecho. Dejadme pararme en la simbología aquí. Sorpresa, lepra. Hay lepras que solo salen cuando nos acercamos al fuego, cuando nos exponemos a la presencia. Porque no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Aleluya. No hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. ¿Cuántos se atreven a pasar por el examen de Dios? A lo mejor salimos escardados, pero merece la pena. Yo prefiero ser reprendido por Dios. Prefiero ser exhortado por el Espíritu Santo. Prefiero que el Espíritu Santo me muestre mi realidad antes que vivir engañado. Quiero ir y que saque a flote todo y me diga, Emilio, estás viviendo un engaño, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Esto no me ha gustado, esto no me ha gustado, esto no me ha gustado. Por aquí te estás torciendo. ¡Ay, qué alegría! Que el Espíritu Santo te muestre, te conduzca. Cuando el Maestro prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, guiarnos a toda la verdad, ahí entra esto. A mostrarte las realidades ocultas de ti que no conoces, ver cómo estás.
no solo es mostrarte textos, no solo es mostrarte verdades eternas, no solo es mostrarte qué hacer en un momento determinado que tú le preguntas. Guiarte a toda la verdad es guiarte a conocer la realidad interna que hay en ti y que necesita ser tratada por Dios. Por eso vuelvo a decir, necesitamos pasar por el examen de Dios. Necesitamos la evaluación del Dios del cielo. Necesitamos pasar por los rayos X de la presencia de Dios, en la cual no hay nada que sea oculto. Donde uno se siente totalmente vulnerable y descubierto. Y que no le queda más remedio que ser totalmente sincero. Tú me conoces, Señor, mejor que nadie. Tengo contra ti, Éfeso. Sí, expediente impoluto, fachada impoluta, testimonio impoluto, pero tengo contra ti una cosa. ¿Y qué tiene contra ella? Entramos en el final y aquí está el núcleo del mensaje. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? La pregunta es obligatoria. Primeros 6 meses de bautizado, primer año de bautizado, primeros 2 años de bautizado. ¿Qué es el primer amor? La ilusión de estar comenzando. Bueno, pues dicen estos señores que chanelan que en textos, que en manuscritos más antiguos aparece un pronombre que no aparece en nuestra Reina Valera. Y es el siguiente, atención. Has dejado tu primer amor al que era tu primer amor. Al que era. Esto lo cambia totalmente. Esto cambia totalmente el sentido del pasaje. Al que era, porque cuando dice al que era, ya no está hablando de una época, está hablando de una persona. Al que era tu primer amor. Sencillamente, primer amor no hay ninguna época. Primer amor es Jesucristo. Amén. Él es nuestro gran amor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos amó primero. Él es el que nos amó hasta el fin, nos amó hasta la eternidad. Él es el que lo dio todo por amor. ¿Cuántos le aman a Él? De modo que aquí lo que hace el Señor es un reclamo, diciendo, no te olvides que tu gran amor sigo siendo yo. Y nada ni nadie puede ocupar mi lugar. Éfeso, has dejado tu primer amor. En resumidas cuentas, Éfeso estaba poco a poco quitando el foco de Jesús en lo que hacía. Estaba quitando la mirada de Jesús. Estaba quitando el enfoque de Jesús. Y había entrado en un automatismo donde no dejaba de servir porque era una iglesia trabajadora. No dejaba de hacer las cosas bien porque era una iglesia con una moralidad sana. Y no dejaba de discernir porque era una iglesia bien preparada en el conocimiento. Pero todo esto eran cosas que ya le seguían por automatismo, porque se habían quedado ya innatas en su persona y en su conducta. Pero el foco de lo que hacían ya no era Jesús. Se les habían quedado unas virtudes humanas en base a las cuales la maquinaria seguía funcionando. Pero Jesús ya no estaba en el medio. Y cuando Jesús ve eso dice, no se trata de seguir un automatismo, de hacer las cosas porque las sabes hacer, porque llevas toda la vida. No se trata de seguir aquí porque ya no vales para vivir en el mundo. No se trata de hacer las cosas bien sencillamente porque eres una buena persona y hay cosas que ya como gitano no caben en ti. No te sale hacer el mal, que no se trata solo de eso. Que no se trata de tener un discernimiento y un conocimiento que no te lleva a la pasión y al amor de Dios. Que no se trata de poner a funcionar una maquinaria que puede funcionar sin Jesús. No. Que se trata de volver los ojos al que le da sentido a todo y decirle, Señor Jesús, el día que faltes tú, falta todo. Tú le das sentido a esta historia. Llegó a un punto en el que Jesús ya no era el motivador de lo que hacía, ya no era el motivador principal. Hacían mal las cosas por ser Éfeso que por Jesús. Hacían más las cosas en nombre de su propio cristianismo y en nombre del propio nombre de su iglesia que por Jesús.
Dios nos libre, hermanos. No habían dejado de servir. No habían dejado de hacer las cosas bien. No habían dejado de discernir. Pero estaban abandonando su relación con Dios. Y yo pregunto, hermanos míos, vamos a abrir el corazón y a ser sinceros todos los que aquí estamos. ¿De qué nos sirve conservar todo lo demás y que el altar de mi relación personal con Dios se esté viniendo abajo y no hacer nada por ir y recomponerlo? ¿Qué adelanto quedarme con la carcasa y que por dentro las termitas se estén comiendo toda la esencia, toda la sustancia? Has dejado tu primer amor, Éfeso. Una vez que ha puesto el mal de relieve, le da el remedio. Porque cuando el Señor manifiesta un mal, también da el remedio. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Le está diciendo, todo el camino que has andado para torcerte, ahora vuélvelo en sentido contrario y vuelve tras los pasos que te desviaste para darlos en sentido inverso, para volver al lugar donde estabas. Haz un ejercicio de memoria. ¿Por dónde te trae Dios? ¿Por dónde te viene tratando Dios? Visualiza otra vez ese lugar y date prisa en volver, en recuperar lo bueno que has ido perdiendo en el camino. Creo que muchos se acordarán. ¿Os acordáis? Hace muchos años de la historia de aquella niña perdida. Marta del Castillo. Sentada, que lloraba desconsoladamente sin saber dónde ir. Y se para una pareja de policías. Niña, ¿dónde están tus padres? Y la niña, llorando con hipo, no sabe contestar. Niña, ¿te han recogido del colegio? ¿Quién te ha traído aquí? La niña no sabe contestar. Le dicen, ¿dónde vives? ¿Vives cerca del río? Y la niña piensa, pero llora y no sabe qué decir. ¿Vives cerca del ayuntamiento? Y la niña se seca con el vestido y dice que no con la cara. Y pensando sitios, la policía se acuerda que en una vieja plaza hay una cruz de piedra rodeada de casas donde muchas veces hay familias y niños. Y le dice, niña, ¿vives cerca de la cruz? La memoria de la niña se activa y se acuerda cuántas veces debajo de esa cruz de piedra jugaba con sus muñecas ante la mirada de su madre en la puerta de la casa. Levanta la cabeza y dice, lléveme a la cruz, que si me lleva a la cruz, desde la cruz sabré volver a mi casa. Todos estamos expuestos a perder el norte a veces en la vida cristiana. Hay muchas cosas que nos despistan, que nos distraen. La gloria de los hombres, el ansia de protagonismo, la realización personal, el materialismo, las preocupaciones, un daño recibido que no hemos sabido encajar. Cada uno con su historia con Dios. Hay cosas que nos hacen perder el norte en la vida cristiana. Pero hoy traigo una palabra de esperanza. Como levantes los ojos y mires otra vez a la cruz, desde la cruz siempre se puede retomar el camino. Desde la cruz volvemos a recuperar el norte. Recuerda de dónde has caído, dice Dios. Le está diciendo, te recuerdo más sencillo, Éfeso, te recuerdo más sensible a mí. Te recuerdo de otra forma. Te recuerdo con otra relación conmigo, no eras así. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. ¿Me dan 5 minutos para terminar? Recuerda y arrepiéntete. Y a la Odisea, en el estado de tibieza, ¿qué le dice? Arrepiéntete. Y a Sardis, en estado de muerte, ¿qué le dice? Arrepiéntete.
A Éfeso, perdiendo el primer amor, ¿qué le dice? Arrepiéntete. Distintos problemas, una misma solución, arrepiéntete. Porque no hay restauración si no hay arrepentimiento. No hay recuperación espiritual si no hay arrepentimiento. Si sacamos el arrepentimiento de la ecuación, seguimos siempre en el mismo lugar. Por eso tengo que decirte con amor y cariño de parte de Dios: no busques culpables y arrepiéntete. No culpes a nadie de tu condición espiritual y arrepiéntete. Si has perdido algo en el camino, ve a la cruz y dile: es verdad, Señor, me han podido hacer mal, me han podido hacer daño, me han podido estorbar en el camino, pero al fin y al cabo, quien dejó de orar fui yo, quien dejó de leer la Escritura fui yo, quien perdió el norte fui yo, quien dejó su primer amor fui yo. Así que como yo fui quien se alejó, yo fui quien vuelve, y te digo: Señor, no busco culpables, me arrepiento, perdóname, quiero cambiar, quiero recuperar, quiero crecer. Quien pierde tiempo buscando culpables nunca experimentará su restauración. Por eso es urgente arrepentirse. Dice: arrepiéntete. Es decir, vuelve a andar en sentido inverso. Los pasos que te llevaron a desviarte. Vuelve a mirar a la cruz. Pídele perdón. Señor, perdóname. Porque seguía en la casa pero te he perdido de vista. Porque he seguido en la casa, pero te he perdido de vista. Porque no he dejado de trabajar para ti, pero he descuidado mi relación contigo. Arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Esto es fuerte, ¿eh? Ya saben ustedes que el candelero era el que mantenía la luz. Porque al santuario no entraba la luz solar, no había ventanas. Era luz por el candelero. Y dice Dios: si no te arrepientes, quito el candelero. Es decir, te dejo en oscuridad. Porque donde no hay arrepentimiento viene la oscuridad. Pero después de dar el remedio y la advertencia, termina con una promesa. Dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Mira que dos finales tan distintos: terminar en oscuridad o terminar comiendo del árbol de la vida. Todo depende de arrepentirse a tiempo. Arrepiéntete, volver a poner la mirada en Jesús y decirle: Señor, no me conformo con estar en contacto con tus cosas. Quiero estar en contacto continuo contigo. Señor, no me conformo con tener un buen testimonio. Quiero ser íntegro delante de tu presencia. Quiero amarte intensamente. Quiero que Jesús vuelva a ser el motivador de todo lo que soy y de todo lo que hago. Quiero llenarme de Él hasta que mi vida rebose. Nunca perder de vista al que le da sentido a todo lo que hacemos en este lugar. Porque, termino diciendo esto: nuestro gran amor siempre será Jesús. Él es nuestro gran amor. Le das un aplauso al Señor, mi corazón. Gracias. Quiero pedirte, llevamos 38 minutos. ¿Te puedes poner 2 minuticos en pie si haces el favor? En un gesto de honor al Señor. Y le cantamos esa alabanza al Señor. Esa. Y si Dios te ha hablado por su palabra, ahora te invito a que te tomes este minuto para hablar tú con Él y darle tu mejor adoración al Señor. Gracias por tu amor. Cierren todos sus ojos en honor y reverencia a la persona del Señor que está aquí en este lugar. Y si le amas, dile que le amas ahora. Y dile: Señor, ayúdame a nunca dejar mi primer amor. Ayúdame, Señor, a no perderte de vista, a vivir siempre centrado en ti, centrado en agradarte, centrado en darte la gloria, centrado en honrarte con mi vida. ¿Cuántos se lo saben? ¿Puedes cantarlo junto con el coro? Todo el que lo sepa, por favor. Los que le amen, que se lo
adora, levanta tu mano, por favor. Y adórale por minutos nada más. A tu amor, el nivel de nuestra alma, de mañana y lo que lejos ya pasaba, lo que brilla en tu misericordia no acabará. Te La sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. gracias porque me amas. Con amor eterno tú me amas. Pueden tomar asiento la iglesia, por favor. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya.